Buenos días, compañeros. Nosotros somos un equipo conformado por García Aldama, Pérez Buitrón, Muñiz Almeida, Castro Figueroa y Reyes Salinas, y el día de hoy les vamos a hablar sobre la leucemia mieloide aguda. Esta leucemia, pues, es una neoplasia que infiltra la médula ósea y la sangre y se caracteriza por la proliferación de células poco diferenciadas del sistema hematopoyético. Bueno, vamos a hablar un poco de incidencia. Esta neoplasia característicamente personas mayores. Se frecuente en adultos de más de 65 años de edad. Eh, bueno, a nivel mundial, tiene una incidencia de 3.5 casos por 100.000 habitantes por año. Ay, no sé por qué le puse 100, era 100.000 habitantes por año. Tiene una incidencia más alta en varones. O sea, si ajustamos la incidencia por edad, digamos en la década de los 60, por ejemplo, vas a ver 4 o 5 casos en varones frente a 3.1 en mujeres. Como ya les había mencionado, la incidencia aumenta con la edad de manera bastante impresionante, porque antes de los 65 años, la incidencia solamente es de 1.7 por 100.000 habitantes y se convierte en 15.9 por 100.000 después de los 65 años. El promedio de edad al momento del diagnóstico son 67 años. Y yo no encontré datos de México, estos datos son a nivel mundial. Y bueno, como vemos en la imagen a la izquierda, la leucemia mieloide aguda es el 33% de todas las leucemias. Entonces es bastante frecuente. Aunque su incidencia por 100.000 puede parecer pequeña, solo 3.5, pues a nivel de leucemias es la más frecuente. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a hablar sobre etiología. Los factores que más tienen importancia en la etiología de esta leucemia son la herencia, la radiación, exposiciones químicas y de otro tipo, y fármacos, como vamos a ver ahorita. La siguiente, por favor. Ok, la herencia. Bueno, el síndrome de Down, que como sabemos es una eh, enfermedad genética que está causada por aneuploidía, por trisomía 21, tiene un riesgo incrementado de leucemia mieloide aguda. También los trastornos que tienen como fallos en la reparación del ADN, que son la anemia de Fanconi, el síndrome de Bloom y la ataxia telangiectasia, también se van a acompañar de un mayor riesgo de leucemia mieloide aguda. Igual el síndrome de Cosman. Este es una mutación en el gen del receptor de factor de crecimiento de los granulocitos y de la elastasa de neutrófilos, y pues lo que nos va a causar es una neutropenia congénita. Igual se acompaña de un mayor riesgo. Y bueno, aparte de estos síndromes, también se ha encontrado asociación con mutaciones en la línea germinal de los genes que les puse aquí, que es la proteína alfa de unión con intensificador o CBPA, el factor de transcripción parecido al renacuajo o RUNX1 53, que como sabemos codifica P53, que está implicada en la mayor parte de cánceres humanos. Bueno, hablando de radiación, se ha visto que las personas que se expusieron a dosis muy grandes de radiación, como por ejemplo los sobrevivientes a las bombas atómicas de Japón o los sobrevivientes a accidentes nucleares, tienen un mayor riesgo de desarrollar esta leucemia. El riesgo se presenta sobre todo a los 5 a 7 años después de la exposición. Bueno, tienen que ser niveles de radiación considerables como en esos accidentes, porque los niveles terapéuticos no se asocian a un aumento del riesgo, al menos que se relacionen con la administración de fármacos alquilantes. Los fármacos alquilantes son un factor de riesgo muy importante. Hablando de exposiciones químicas, en primer lugar tenemos al benceno. El benceno es una sustancia que huele bastante bien y muchas personas no saben que es muy cancerígena y la huelen muy, muy frecuentemente. Sobre todo se ocupa como solvente en las industrias químicas, del plástico, del caucho y también en la farmacia. Y pues de todas las sustancias que están aquí, es la que más se relaciona con leucemia amiloide aguda. También el tabaquismo, que pues es un factor de riesgo para muchos cánceres distintos, también se involucra en esta leucemia. La exposición a derivados de petróleo, pintura, líquidos embalsamantes, óxido de etileno y muy importantemente herbicidas y pesticidas, sobre todo en gente que trabaja en el campo, que se exponen muy frecuentemente a estos, pueden desarrollarlo. Siguiente, por favor. Hablando de fármacos, los fármacos más implicados van a ser los antineoplásicos.
aunque también pueden implicarse otros como AINES y antibióticos, pero más los antineoplásicos. Y entre estos, los que más riesgo implican son los alquilantes. Como ejemplo de alquilantes, tenemos fármacos muy usados en la quimioterapia de muchos tipos de cáncer, como los platinos, ¿no? El carboplatino, cisplatino, oxaliplatino, oxaplatino, son muy dañinos en el sentido de que pueden dar leucemia mieloide aguda. Otros antineoplásicos, la carmustina, la tiotepa, la ciclofosfamida, por ejemplo, el clorambucilo. Entonces, estos fármacos van a causar un riesgo, sobre todo a los de 4 a 6 años. Y se ha visto que cuando es una leucemia relacionada con alquilantes, vamos a tener anomalías en los cromosomas 5 y 7, lo cual pues no es un buen signo, como van a explicar después. Otro tipo de fármacos que también causan o que se relacionan con este tipo de leucemia son los inhibidores de la topoisomerasa 2. Aquí los puse, por ejemplo, el etopósido y las antraciclinas, como la doxorubicina, daunorubicina y darubicina. Y esto es algo chistoso porque estos fármacos se relacionan con un mayor riesgo, pero al mismo tiempo se ocupan en el tratamiento de esta leucemia. O sea, la daunorubicina y la idarubicina se ocupan en el tratamiento, pero al mismo tiempo aumentan el riesgo. Es como algo paradójico. Y bueno, otros fármacos que también se relacionan con mayor riesgo son el cloranfenicol, la fenilbutazona, que es un AINE, que ya no se usa casi, afortunadamente, la cloroquina y el metoxipsoraleno, que se usa en dermatología para aumentar la pigmentación de la piel. La siguiente, por favor. Clasificación, ok. Bueno, hay dos clasificaciones, aunque la que se usa actualmente es la de la Organización Mundial de la Salud, y antes había otra, que es la del grupo británico, pero esa ya no se usa tanto, la que más se usa es la de la OMS. Eh, bueno, hay diferencias entre ambas. La más importante es la cantidad de blastocitos que consideran cada una de ellas para diferenciar la leucemia mieloide aguda de un síndrome mielodisplásico. La OMS dice que con 20% de blastocitos, que con 20% de blastocitos ya es considerada una leucemia mieloide aguda. Y el grupo francés americano británico dice que 30%. Esa es una diferencia. Otra diferencia es que la OMS no toma en cuenta la citoquímica, mientras que la clasificación de la FAB sí la toma en cuenta. Y bueno, la clasificación de la OMS, algo muy novedoso que ninguna clasificación había hecho antes para este tipo de leucemia, es que ya toma en cuenta las alteraciones en los cromosomas y en los genes. Entonces, en ese sentido vamos a tener translocaciones. Aquí les puse 4 anomalías citogenéticas que son importantes porque son como las más frecuentes. Entonces tenemos la translocación 821, la inversión 16, la translocación 1616 y translocación 1517. Y bueno, este va a ser como el criterio más importante para clasificar las leucemias. La siguiente, por favor. Ok. El inmunofenotipo, pues es, como su nombre lo dice, es el tipo de célula inmune que está causando la leucemia y el grado de diferenciación. Por ejemplo, si es un metamielocito T, por ejemplo, ¿no? Entonces, el inmunofenotipo puede estudiarse mediante citometría de flujo de parámetros múltiples, en la que las células se van a pasar como por un tubito una por una y se va a cuantificar sus antígenos de superficie. Y pues este método nos permite saber qué tipo de célula inmune es y cuál es su estadio de diferenciación. En ese sentido, va a ser importante para diferenciar sobre todo una leucemia mieloide aguda de una leucemia linfocítica aguda, como dije ahí, porque las dos pueden ser parecidas en parámetros citológicos y pues incluso clínicos, entonces puede ser importante para diferenciarlos y también para identificar subtipos de leucemia mieloide aguda, como dice la diapositiva. Sobre todo la leucemia mieloide aguda es con diferenciación mínima, que bueno, se caracteriza por una morfología inmadura y ausencia de reacciones citoquímicas. Y esta va a tener el CD117 y el CD13. Otra es la leucemia megacardioblástica aguda, que tiene el CD41 y CD61. Bueno, así para eso nos va a servir como determinar el inmunofenotipo de la célula leucémica. Aunque la citometría de flujo es útil, pues no se usa de manera generalizada y la OMS no la recomienda como un método generalizado. Otro criterio que ocupa esta clasificación son las manifestaciones clínicas. En ese sentido, vamos a tener dos principales tipos, según la OMS.
El primero es la leucemia mieloide aguda relacionada con el tratamiento. La OMS define esta entidad como aquella leucemia que aparece después de un ciclo terapéutico previo y, bueno, sobre todo como ya vimos con alquilantes e inhibidores de topoisomerasa 2. Y también identifica importantemente a la leucemia mieloide con cambios relacionados con mielodisplasia, o sea, una leucemia que surja en una persona que tenga un antecedente de un síndrome mielodisplásico o de una neoplasia mielodisplásica. Y bueno, estos dos son importantes en el pronóstico porque ambos van a relacionarse con un mal pronóstico. Entonces es importante que diferenciemos estas dos entidades de las demás. La siguiente, por favor. Y bueno, lo más importante en la clasificación es la genética. Este va a ser como nuestro parámetro principal para clasificar a las leucemias mieloides agudas. Como aquí dice, el médico tiene la obligación de identificar cuál es el subtipo específico de leucemia mieloide aguda con base en características genéticas. Esto es muy importante porque cambia el tratamiento y también cambia el pronóstico. Entonces, sí tiene importancia. Eh, bueno, la OMS ocupa, esta clasificación según la presencia o ausencia de anomalías genéticas recurrentes. La siguiente, por favor. No sé si cambió porque veo la misma. Bueno, eh, como le estaba diciendo, en base a las anomalías genéticas recurrentes, entonces vamos a tener varios grupos de leucemia según la OMS. Por ejemplo, la leucemia promielocítica aguda es una de las más características de todas. Esta es una que tenemos que tener muy presente porque va a ser diferente a todas las demás. Es como muy peculiar, incluso su tratamiento está medio chistoso y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la leucemia promielocítica aguda se basa en un reordenamiento que es la translocación 15-17. Este es muy particular porque tiene un pronóstico relativamente bueno y se diferencia de los demás tanto clínica, morfológica y en el tratamiento. Este es uno aparte. Entonces, bueno, tenemos otro grupo de translocaciones genéticas que se van a llamar leucemia con factor de unión al núcleo. Esas van a ser tres y es importante que las identifiquemos porque hay un fármaco nuevo que se llama gemtuzumab o sogamicina, que es un tratamiento blanco que es efectivo frente a las leucemias relacionadas con factor de unión. Estas son, aquí en la tabla vemos pues una clasificación que puede parecer amplia, pero en realidad no lo es tanto, no es tan difícil. La mayoría de translocaciones que están aquí ya se las había mencionado al principio. Entonces, tenemos en la parte de arriba, en la que dice leucemias mieloides agudas con anomalías genéticas recurrentes, pues son las más frecuentes. Tenemos en primer lugar la translocación 821, en segundo lugar la inversión 16, y si nos damos a la que sigue de tenemos la translocación 911. Estas tres que acabo de mencionar son las que les digo que son con factor de unión. Y por eso es importante, porque pueden tratarse con gemtosuma. Bueno, si a grandes rasgos clasifica así con translocación en anomalías genéticas recurrentes con mielodisplasia. Bueno, como ya les había la leucemia relacionada con se relaciona con cambios morfológicos en la sangre, o sea, va a haber cambios mielodisplásicos. Pero no solo eso, también la mielodisplasia se asocia con cambios citogenéticos, principalmente cariotipos complejos y cambios balanceados o desbalanceados en los cromosomas 5, 7 y 11, lo cual acarrea un mal pronóstico, como ya habíamos dicho. Entre todas estas translocaciones, solamente la de la promielocítica se relaciona con una morfología, pero si nos enfocamos en las translocaciones del factor de unión al núcleo, también tienen rasgos propios. Por ejemplo, la primera, que es la translocación 821, esa es más frecuente en personas jóvenes. Se asocia con sarcomas miel y se va a caracterizar porque esta leucemia nos va a dar los famosos bastones de Auer, que son unas formaciones como lineales en el citoplasma de la célula leucémica. Si los encontramos, es casi seguro que vamos a tener translocación 821. Y bueno, también tienen expresión de CD19 y de eosinófilos normales. En cambio, la inversión 16, que es la segunda translocación, se caracteriza por eosinófilos anormales en la translocación 911, por ejemplo.
se relaciona con células que tienen morfología como de monocito. Entonces, aunque no son tan características morfológicamente, tal vez, sí tienen como rasgos propios cada una de ellas. Bueno, la translocación 15-17, que es la de la leucemia promielocítica, también es más frecuente en jóvenes, esta y la 821. Y la 15-17 se caracteriza porque va a dar una gran frecuencia de coagulación intravascular diseminada, que es una complicación de la leucemia mieloide aguda. Bueno, si nos enfocamos un poco en la leucemia promielocítica aguda, que es la tercera, me gustaría hablarles un poco más de esta por el gen de fusión que se forma. O sea, la translocación 15-17 nos va a dar el gen de fusión que vemos al lado, que es el PML. En circunstancias normales, el gen RARA va a codificar el receptor del ácido retinoico y este va a activar que la célula a través de su... Si tenemos mutación, lo que va a pasar es que el gen RARA ya no va a dejar que la célula se diferencie y se va a quedar atascada, por así decirlo, en un estado de diferenciación inmediata. Y esto está chistoso porque esta leucemia se trata con tretinoína, que como sabemos es un análogo de la vitamina A. Y si damos dosis farmacológicas de este fármaco, vamos a estar activando al gen RARA y esto va a hacer que la célula se desatore, por así decirlo, y empiece a diferenciarse. Esto es muy peculiar en el tratamiento de las leucemias, porque esta es la única que se va a tratar con un fármaco que no es como antineoplásico, o sea, que no es una antraciclina o que no es citarabina. Y bueno, aparte de la clasificación citogenética, también tenemos clasificaciones con base en genes, o sea que no son cambios citogenéticos, sino que son mutaciones en genes. En ese sentido, las células van a tener un cariotipo, no, pero van a tener mutaciones en los genes. Así se han descubierto tres genes principales involucrados. Si nos damos, igual seguimos en el primer en el de anomalías citogenéticas. Si nos damos a las últimas dos, dice entidad provisional, dice leucemia mieloide aguda con MPM1 mutado y con cepa mutado. Esos dos genes son la nucleofosmina y el que les había mencionado al principio, que es la alfa de unión con intensificador. Aparte de estos dos, hay una tercera entidad, puede ser incluso más importante, implica un peor pronóstico, pero es FLT3. Esta proteína es una tirosina que... Perdón, no sé si me dejé de escuchar. Sí te dejaste de escuchar, pero ya te escuchamos otra vez. Hola, Ya te volvemos a escuchar. ¿me escuchan? Sí, Ya. ¿Me pueden decir en qué parte me quedé, por favor? en la, en la más grave. Dijiste que había tres Ah, entidades ok, en la más gracias. grave. Sí, la más grave, como estaba diciendo, es la mutación de FLT3. Esta no viene aquí en la tabla, no sé por qué no la pusieron. Lo que pasa es que la OMS aún no la incluye en sus clasificaciones oficiales, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si está mutado FLT3, pues es un signo muy malo. Esta proteína es una tirosina sinasa. Cuando está mutada, es casi en 30% de los pacientes con leucemia mieloide aguda. Cuando está mutada, la célula va a proliferar mucho. Entonces, y aparte no hay un tratamiento como específico frente a esta proteína. Entonces, es como un mal signo. Y aparte es relativamente frecuente. Afortunadamente ya se están desarrollando tratamientos frente a esta, pues principalmente anticuerpos monoclonales. Bueno, estas son como las clasificaciones genéticas que son las más importantes y a las que tenemos que ponerles más atención, porque tienen un significado pronóstico y de tratamiento. Hay otras. Por e- Vemos en negritas la relacionada con mielodisplasia, que ya les había mencionado, que hay cambios en los cromosomas 5, 7, 11, derivadas del tratamiento, recapitulando una vez más, alquilantes como los platinos, las mustinas, bendamustina, elomustina, la ciclofosfamida, clorambucilo, etcétera, o con etopósido y antraciclinas. Sin más especificación, o sea, que no tengan
como una translocación específica, pero que tengan alguna característica que por ahí las diferencie, como la que tiene diferenciación mínima, que ya les había dicho que se diferencia según la citometría de flujo, por la presencia de CD13 o 117, sin maduración, con maduración, mielomonocítica aguda, monoblástica y monocítica aguda, eritroide, megacaroblástica, que se diferencia por CD41 o 61, basofílica y con mielofibrosis. Esas son como sin especificar. Tenemos el sarcoma mieloide, que se da con la translocación 821 y que es más frecuente en jóvenes y que, como su nombre lo dice, pues se va a caracterizar por una clínica de proliferación en tejidos blandos y proliferaciones mieloides relacionadas con la trisomía 21, con el síndrome de Down. Bueno, eso sería todo de mi parte y en cuanto a la clasificación. También en parte, ¿te puedes regresar una Shay, por favor? También en parte de la clasificación, lo que mencionaba mi compañero Jaime es que también existe otra clasificación que es de acuerdo a la FAB, y esta va a tener 7 clasificaciones de acuerdo a la leucemia. La primera va a ser la M0, que se va a considerar indiferenciada o no diferenciada, y esta va a tener una incidencia del 3%. También la morfología que va a tener van a ser blastos indiferenciados. La M1, que va a ser sin maduración, tiene una incidencia del 15 al 20% y esta va a tener blastos sin maduración y sin gránulos. La M2, que va a ser con maduración, va a tener una incidencia del 25 al 30% y esta va a tener blastos con gránulos. La M3, que se va a dividir en una promielocítica y una variante hipogranular, va a tener una incidencia del 10 al 15%. Y este tipo de clasificación va a ser importante porque, como mencionaba mi compañeros, aquí va a tener los bastones de Auer y también va a tener un tratamiento dirigido, que pues es lo que comentaba, que se conoce como ANTRA, y pues va a ser como tal el ácido transretinoico. Entonces es por eso importante que nosotros la podamos dirigir. Al mismo tiempo, pues también va a estar la variante M4, que va a ser la mielomonocítica y con una variante con eosinofilia y va a tener una incidencia del 2.5%. Aquí vamos a tener blastos con diferenciación mieloide y monocitoide y también pues puede existir con eosinofilia. Y la M5, que va a ser monoblástica, va a tener el 10% de incidencia, y pues la M6, que va a ser eritroleucemia con de 3 a 5% de incidencia. Y aquí es importante porque nosotros vamos a poderla clasificar por una glicofrina. Y la M7, que va a ser la megacariocítica, esta va a tener una característica importante, que en la morfología, cuando se haga un aspirado, va a ser muy difícil poderlo realizar porque se puede tener una mielofibrosis. Entonces se le conoce usualmente como la médula ósea seca o también como satelismo plaquetario, por la dificultad que nosotros tenemos al poder realizar un aspirado. También lo que comentaba mi compañero es que dentro de las características importantes es que pues la M3 va a tener un gran riesgo para desarrollar la coagulación intravascular diseminada, y pues la M6 como tal va a ser un poco infrecuente, y la M7 va a tener también pancitopenia y también pues lo que se mencionaba, el aspirado va a ser difícil por la mielofibrosis. Y pues vamos a seguir con los factores pronósticos. Bueno, pues los factores pronósticos se van a dividir un poco en el momento en el cual nosotros estemos realizando pues el diagnóstico. Al iniciar, pues vamos a tener que un mal pronóstico pues va a depender de la edad. Como se mencionaba, pues es más frecuente que se dé en adultos, pero pues si tiene más de 60 años ya se considera como un factor de riesgo y un pronóstico malo, al igual que si tiene algunas otras comorbilidades, ya sea pues diabetes, hipertensión o alguna otra leucemia que ya haya sido previa. También se va a clasificar, va a tomar la cuenta de leucocitos, de neutrófilos y de plaquetas. Y lo que se mencionaba muy importante, de acuerdo a la clasificación de la OMS, pues va a ser el tipo de genética.
Si tenemos una traslocación 15-17, va a tener un buen pronóstico y el 85% de los pacientes se llegan a curar. Si llega a tener una traslocación 8-21 o una 16, pues va a tener que el 55% de los pacientes se van a poder curar. Si no llega a tener alguna alteración como tal genética, pues tiene un 40%, y una traslocación 6-9 o una inversión 3 llegan a tener un mal pronóstico. Usualmente los pacientes no llegan a curarse. Y los factores de relevancia que vamos a tomar con nuestros pacientes se van a dividir en 4 tipos. El primero pues va a ser dependiendo la edad. ¿Por qué la edad? Porque pues dependiendo, cuando se va aumentando pues la edad, nosotros llegamos a tener más número de mutaciones a lo largo de la vida. Entonces por eso a mayor edad pues va a tener mayor mal pronóstico para el paciente. El estado general va a depender para el tratamiento que nosotros le podamos dar. Esto es importante porque dependiendo el estado en el que se encuentra el paciente, va a ser también la decisión del tratamiento para que nuestro paciente pueda mejorar, al igual que las comorbilidades que tenga. La número 2 va a ser dependiendo la clínica, si va a ser de nuevo, que sea de nuevo inicio, o una leucemia previa. Ya si es una leucemia previa, pues también se adquiere un mayor pronóstico maligno. Las características biológicas, que es lo que les comentó mi compañero, dependiendo de la clasificación, de acuerdo a su morfología, el inmunofenotipo y el genético. Y por último, pues va a ser en respuesta al tratamiento y a la consolidación. Y pues dependiendo también los grupos de riesgo, se puede clasificar esta leucemia en bajo e intermedio y en alto riesgo. Aquí los factores o los criterios que vamos a tomar van a ser la cuenta de leucocitos y plaquetas. También tenemos, de acuerdo a la citoquímica, inmunofenotipo y al cariotipo, nosotros también podemos diferenciarla de acuerdo a los criterios morfológicos. Y pues también por último, de acuerdo a los números de blastos, ya sea tomado por algún cariotipo, inmunofenotipo, por un FISH o por una cadena de polimerasa. Y también es importante saber, como mencionaban, que las mutaciones que lleguen a tener con el gen 53 va a ser una de las que tengan un mayor mal pronóstico por una evolución clonal o por las recidivas que se lleguen a tener, al igual que tener un cariotipo complejo como la presencia de más de 3 mutaciones o igual a 3, llegan a tener pues igual un mal pronóstico. Y pues esto también vamos a tener los grupos de riesgo que van a ser según la clasificación europea de leucemia NET, y pues los va a dividir en favorable, intermedio y en adverso. En favorable pues vamos a tener la 8-21, la 16 y la 15-17, que eran las que se mencionaba como mayor número de frecuencia. En intermedio la 9-11, y en el adverso vamos a tener pues una inversión 3, una traslocación 6-9, y dependiendo pues ya como tal el factor citogenético y pues más que nada ya el diagnóstico genético, pues es nosotros como lo vamos a clasificar dependiendo del riesgo de la leucemia que se tenga. Bueno, ahora vamos a continuar con el cuadro clínico y pues como ya mencionaron mis compañeros, es importante aquí el poder clasificar a la leucemia en mieloide aguda para a partir de este momento interpretar el tratamiento. Vamos a evaluar síntomas, datos físicos, los signos hematológicos y, como les comentaba, la valoración. La siguiente, por favor, sí. En cuanto a los síntomas, pues vamos a encontrar que la sintomatología es inespecífica y esta va a ser consecuente a, como tal, las alteraciones en las líneas
hematopoyéticas. Van a ser consecuentes, como les comentaba, a la anemia, a la trombocitopenia, leucocitosis o leucopenia que puedan presentarles. Es importante determinar que los síntomas van a aparecer en un periodo no mayor a 3 meses. Y pues bueno, en cuanto a los síntomas que reciben los pacientes, el 50% de ellos han como tal dicho que inician con fatiga como primer síntoma. Sin embargo, también se ha encontrado que la fatiga se encuentra al momento del diagnóstico y pues se acompaña de anorexia y pérdida de peso. El 10% de los pacientes también reciben la presencia de fiebre y también se encuentra el diagnóstico, y esta puede estar acompañada o no de infección. En el 5% de los pacientes, los signos de hemostasis anormal son los que se encuentran para el diagnóstico, y pues estos incluyen la presencia de hemorragias o mayor proximidad a la aparición de equimosis. Algunos otros presentan dolor óseo, linfadenopatías, tos inespecífica, cefalea o diaforesis. En muy raras ocasiones también puede aparecer sintomatología que corresponde con el sarcoma mieloide, que como lo mencionaba Jaime, pues es una tumoración que se caracteriza por la presencia de blastocitos mieloides que se distribuyen a lo largo de la médula ósea. Entonces, pues esta entidad va a afectar principalmente a los ganglios linfáticos, la piel, el tubo digestivo, en general tejidos blandos y los testículos. Y pues puede ir acompañado como tal de la leucemia mieloide aguda o puede precederla, pero pues esto es en raras ocasiones. En la siguiente, sí, por favor, ¿dónde están los datos físicos? En cuanto a los datos físicos, vamos a pues, encontrar fiebre, como ya se mencionaba, esplenomegalia y hepatomegalia, linfadenopatías, sensibilidad external, evidencia de infecciones y hemorragias, que pues esto va a ser al momento del diagnóstico. Es importante mencionar que las hemorragias que afecten principalmente a pulmones y que sean intracraneales van a asociarse más con la leucemia promielocítica aguda, y las hemorragias secundarias a coagulopatías se asocian como tal a la leucemia mieloide aguda. Perdón. También vamos a encontrar en el 15% de los pacientes la presencia de hemorragia retiniana, así como la infiltración de blastocitos leucémicos en encías, piel, tejidos blandos o meninges. Y estos pues se asocian principalmente a subtipos monocíticos y también a aquellos que tienen alteraciones cromosómicas, principalmente pues en el cromosoma 11. La siguiente, por favor. En cuanto a los signos hematológicos, aquí vamos a encontrar que, como les mencionaba, los pacientes presentan anemia y esta va a ser grave. Esta anemia en la mayoría de los casos es normocítica normocrómica y pues como les mencionaba, la gravedad va a variar. Esta gravedad va a ser independiente de la duración de la sintomatología o como tal de otros hallazgos hematológicos que pueden incluir la esplenomegalia. Sin embargo, pues va a estar presente. También vamos a observar que hay una disminución en el recuento de reticulocitos, y esto va a ser por alteraciones en la eritropoyesis y también por un aumento en la destrucción eritrocitaria, que a su vez va a disminuir la supervivencia eritrocitaria por obvias razones. El recuento de leucocitos también se va a ver alterado, y al momento del diagnóstico la mayoría de los pacientes tienen niveles de entre 15.000 micras por litro, y entre el 25 y 40% de los pacientes están menor a 5.000, y también hay un pequeño porcentaje que se encuentran mayor a 100.000. También la morfología de las células malignas va a cambiar de acuerdo a su tipo, como bien mencionaban mis compañeros anteriormente, pero vamos a encontrar células que pues van a tener características de inmadurez, y esto va a ser por la presencia de gránulos primarios en el citoplasma, y también alteraciones como tal en el nucleolo, que pues van a ser
va a aparecer la presencia de cromatina fina, y también en algunos casos vamos a encontrar bastones de Auer, pero pues bueno, como ya se mencionaba, también no va a ser siempre, pero sí es importante recordar que cuando aparezcan pues nos va a hablar de alteraciones en el linaje amiloide. También puede detectarse hipofunción neutrofílica, esto pues por lo mismo que se mencionaba, las alteraciones tanto en el citoplasma como en el núcleo, que van a traducirse como una deficiencia para la fagocitosis y la migración. También se pueden encontrar recuentos plaquetarios menores a 100.000, y pues esto también van a encontrarse alteraciones en las plaquetas que modificarán su función tanto en la adhesión como en la agregación plaquetaria, lo que va a acentuar aún más pues las hemorragias. La siguiente, por favor. En cuanto a la valoración previa al tratamiento, aquí es importante que realicemos una sospecha diagnóstica que nos permita realizar una valoración rápida del paciente para pues así iniciar el tratamiento. Dentro de las pruebas que vamos a indicar, se debe valorar también la integridad funcional de distintos órganos, en los que debemos evaluar tanto el sistema cardiovascular como el pulmonar, también el renal. También hay que evaluar los factores que van a tener importancia pronóstica para la recuperación completa del paciente y también para determinar más o menos su duración. De esto nos vamos a ayudar de ciertos marcadores citogenéticos y moleculares que son de importancia. La siguiente, por favor. También otra medida que se recomienda es la conservación de las células leucémicas del paciente en frío. Esto pues para un estudio posterior respecto a tratamientos. También es importante buscar infecciones en el paciente y pues a partir de ahí tratarlas. Y bueno, como ya se había mencionado también, la mayoría de los pacientes presentan anemia y trombocitopenia, entonces está indicada la sustitución de hemoderivados, y en caso de que el paciente tenga una hemorragia leve y una trombocitopenia que sea moderada, está indicado pues que se haga la sustitución de los mismos. Otro punto a considerar respecto a la quimioterapia y antes de iniciarla es que en el 50% de los pacientes los niveles de ácido úrico se encuentran elevados, lo cual pues puede exacerbarse con el inicio de la quimioterapia. Entonces pues es adecuado que si se detectan los niveles elevados de ácido úrico, pues indica al paciente allopurinol y también pues hidratación para que disminuyamos un poco como tal el riesgo agregado que debe iniciar la quimioterapia. Eso sería todo por mi parte. Bueno, para el diagnóstico, como ya vimos, ¿le puedes cambiar? Bueno, es parte de la evaluación inicial para poder iniciar el tratamiento, y hay 5 estudios que debemos valorar siempre para la confirmación y para saber cómo vamos a intervenir en nuestra paciente, pues siempre buscando su bienestar. En realidad el diagnóstico va a ser muy sencillo y se va a realizar mediante el estudio morfológico de extensiones de sangre periférica o de la médula ósea, que van a ser teñidas con técnicas muy habituales. Y como vimos, con la clasificación de la OMS, para empezar para poder establecer el pronóstico genético, pues va a ser necesario una citometría de flujo de la médula ósea, el cariotipo, el FISH, dirigida a las alteraciones citogenéticas habituales. Y el estudio genético pues está evolucionando muy rápido, pero por ahora pues se debe incluir al menos el estudio dirigido de las mutaciones más frecuentes que ya mencioné mi compañero. Entonces, se debe hacer el hemograma, el estudio de coagulación, se tienen que revisar los parámetros bioquímicos, el estudio de la médula ósea y también se debe hacer una punción lumbar. En tanto al hemograma,
vamos a encontrar una anemia normocítica y normocrómica y va a ser regenerativo, como ya lo mencionó mi compañera. El número de leucocitos pues va a ser muy variable, puede estar alto, normal o bajo y va a depender del grado de expresión leucémica de la sangre periférica. Y como vimos en la guía de la OMS, que nos menciona que tiene que haber más del 20% de blastos, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que no se van a detectar estos blastos en el frotis. Entonces a esto se le va a llamar una forma aleucémica, pero esto va a ser muy raro porque la mayoría pues vamos a encontrar las formas blásticas inmaduras con algunos neutrófilos segmentados residuales. También es común encontrar neutropenia, que va a ser constante y va a ser muy intensa. Y también vamos a tener la trombocitopenia, que va a ser también habitualmente grave y se va a dar sobre todo en este tipo de leucemias. También se van a encontrar anomalías morfológicas en estas plaquetas. En el estudio de coagulación, pues como consecuencia de la fragilidad de algunos subtipos de células leucémicas, se puede producir la lisis celular intravascular y lo que nos va a dar lugar a un material procoagulante, que es lo que va a desencadenar el cuadro de coagulación intravascular diseminada, y este va a ser pues un consumo de los factores de coagulación. Vamos a tener un alargamiento de los tiempos de protrombina y va a estar activada el tiempo de tromboplastina parcial. Y también vamos a tener un aumento en los productos de la degradación del fibrinógeno y esto va a agravar también la trombocitopenia. Dentro de los parámetros bioquímicos, la siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que están dados por la lisis de las células leucémicas y que va a poder ser, que por lo regular esa lisis va a ser masiva después de la terapia de inducción, ya en el tratamiento, y es lo que nos comentaba ahorita mi compañera, que va a haber un incremento en la producción de ácido úrico y algunas alteraciones electrolíticas, y con frecuencia se va a encontrar la hiperuricemia, la hiperpotasemia, hipomagnesemia, hipocalemia, y a veces esta puede ser sintomática y también vamos a encontrar aumentada la lactato deshidrogenasa. En la médula ósea, pues se debe hacer, aunque la sangre periférica en el frotis ya nos va a proporcionar pues muchos datos importantes y eso ya va a ser suficiente para hacer el diagnóstico y la clasificación, pero pues es fundamental hacer este estudio de la médula ósea. Entonces aquí vamos a encontrar hipercelularidad y muestra una infiltración masiva por algunos elementos blásticos monomorfos y va a estar acompañada de una marcada disminución de los factores hematopoyéticos normales. Y bueno, como ya lo he mencionado, según la OMS, tiene que haber más del 20% de blastos y eso ya es un criterio diagnóstico de esta leucemia aguda. Y se debe hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome mielodisplásico, que por lo regular ahí vamos a tener menos del 20% de los blastos. Hay algunos casos aislados en donde la médula ósea también se puede mostrar hipocelular, celular, pero pues va a ser muy raro también. Para la punción lumbar, como sabemos, pues el sistema nervioso central va a ser un lugar de infiltración y como a veces va a resultar silencioso, pues este proceso se debe realizar en todas las leucemias agudas y antes de hacer esta punción se debe descartar la presencia de hipertensión intracraneal y se deben corregir los defectos de la hemostasia y entonces aquí se va a analizar el líquido cefalorraquídeo, se van a hacer estudios convencionales en donde vamos a detectar glucosa, proteínas, una citología y vamos a tener que hacer cultivos y también tenemos que hacer la determinación del inmunofenotipo, la morfológica, que aquí vamos a encontrar a fuerzas los blastos. Dentro del diagnóstico diferencial, la siguiente. Bueno, no sé si ya cambió, pero en el diagnóstico diferencial, pues vamos a poder sospechar pues diferentes enfermedades y pues siempre se debe hacer pues ya con los estudios que tenemos, con tanto la sangre periférica, el aspirado,
Y es muy importante pues diagnosticar estas alteraciones citogenéticas, como ya mencionaba mi compañero, de las translocaciones, la de las más comunes que hay que recordar es la translocación 821, la inversión 16, la translocación 16-16 y la translocación 15-17. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, pues se incluyen las reacciones leucemoides, que van a estar en distintas infecciones y estados inflamatorios agudos. Y aquí también puede producirse una leucocitosis intensa y la aparición de células inmaduras en la sangre periférica. Pero aquí no va a haber los blastos que siempre identificamos en la leucemia aguda mieloide. Otra que tenemos que también sospechar puede ser una infiltración de la médula ósea por la metástasis de otras neoplasias, ya que las metástasis medulares de algunos tumores sólidos o de linfoma puede confundirse con la infiltración que aquí también se da. Y entonces aquí se puede distinguir mediante la citoquímica y el inmunofenotipo. También vamos a tener que diferenciar de la aplasia medular, que esta va a cursar con pancitopenia, pero aquí no vamos a encontrar los blastos y la médula ósea pues va a estar vacía. Y se tiene que realizar la biopsia para poderla diferenciar. Y sobre todo hay que diferenciarla de los síndromes mielodisplásicos, porque estos van a ser procesos preleucémicos. Entonces, lo único que aquí tenemos que saber es que si es inferior a 20 es un síndrome mielodisplasico y si es superior ya es una confirmación de leucemia aguda mieloide. Bueno, y para finalizar, vamos a seguir con lo que es el tratamiento. Principalmente, pues debemos de saber cuál es el objetivo, que pues es de la inducción para la remisión de la leucemia mieloide aguda, para que podamos erradicar aproximadamente el 99% de la masa leucémica inicial y así poder restaurar la hematopoiesis normal y alcanzar un estado funcional normal. Entonces, pues el tratamiento ese es el objetivo y podemos decir que el tratamiento está dividido en dos fases. El primero va a ser la inducción y posterior a este va a haber un tratamiento de remisión. En cuanto a la quimioterapia de inducción, vamos a establecer que hay dos medicamentos muy importantes que se deben usar. El primero es la citarabina, que su forma de actuar es un antimetabólico específico. Este va a actuar durante la fase S del ciclo celular y se va a fosforilar dentro de la célula hasta que sea su forma de trifosfato activa, y esta forma lo que va a causar es de que interfiere en la síntesis del DNA. Entonces este medicamento es la forma en la que va a actuar. Y después el segundo grupo importante son las antraciclinas, que en este podemos identificar tres tipos, que va a ser la daunorubicina, hidarubicina, mitoxantrona. Estos tres medicamentos pues se pueden utilizar y pues van a actuar de forma de que pues van a inhibir la topoisomerasa 2 y esto pues va a causar las roturas en el DNA. En cuanto a las dosis, pues como ya habíamos platicado antes, ya habían mencionado mis compañeros, pues hay diferentes grupos de edad y de acuerdo a estos grupos se van a asignar distintas dosis. Por ejemplo, en personas que son menores o igual a 60 años, podemos usar lo que es la citarabina en 100 a 200 miligramos por metro cuadrado en infusión intravenosa, esto durante 7 días, o también se puede usar una dosis alta de 2 gramos por metro cuadrado, igual por vía intravenosa, cada 12 horas durante 7 días. Y esto, como les había mencionado, depende de la edad de la persona y de los factores de riesgo que tengan.
Entonces, esto se debe de complementar con las antraciclinas y se pueden usar las que ya había mencionado. Por ejemplo, daunorubicina utiliza una dosis de 60-90 miligramos por metro cuadrado, o hidarubicina, que va a utilizar 12 miligramos por metro cuadrado vía IV, y esto se va a intercalar en los días 1, 2 y 3. Para las personas que son mayores igual a 60 años, de igual manera van a utilizarse lo que es la citarabina e hidarubicina, pero estos en 12 miligramos por metro cuadrado. Y en caso de que pues se quiera utilizar la daunorubicina, va a ser en una dosis de 45 hasta 90 miligramos por metro cuadrado, o en caso de que se quiera utilizar la mitoxantrona, va a ser de 12 miligramos por metro cuadrado. En personas mayores de 65 años, que este pues es un grupo de riesgo, bueno, con mayor riesgo, se puede utilizar la combinación de gentazumab, ozogamicina, con quimioterapia, y pues esto va a ayudar a que reduzca el riesgo de recaída pues en este grupo de pacientes, que sería de 50 a 70 años, pero esto se recomienda más o se predice más en personas que no han tenido un tratamiento previo, porque pues ya vimos que el uso de estos medicamentos también es un factor de riesgo. Mm, También podemos considerar un tratamiento con un solo fármaco, pero pues esto va a ser en el grupo de los ancianos que a lo mejor no toleran los tratamientos muy intensos, y pues va a ser usado la clofarabina o algún compuesto hipometilador. Esto, pues si después de un ciclo persiste, se va a tratar con los mismos fármacos durante 2 días, y pues también se puede considerar cambiar el tratamiento, pero principalmente se repite pues el tipo de fármacos. Entonces, como les había mencionado, el tratamiento pues está constituido en dos fases, y pues la primera, que fue la remisión, pues ahí es en donde queremos eliminar pues como tal la leucemia, y después, para evitar las recidivas, vamos a utilizar, por ejemplo, en individuos jóvenes, la quimioterapia intensiva, y también se recomienda el alotrasplante o autotrasplante de células madre hematopoyéticas. Van a disminuir el riesgo de recidivas. Y pues prácticamente este alotrasplante o autotrasplante está recomendado en todos los grupos de, de edades. Mm, También pues se va a utilizar en dosis altas citarabina en 4 ciclos con 3 gramos por metro cuadrado, cada 12 horas, los días 1, 2 y 3. Esto si pues si queremos utilizar este tipo de tratamiento que es alto, así se va a llevar esta dosificación. Y si queremos llevar una dosificación intermedia, vamos a usar 400 miligramos por metro cuadrado por 5 días, y esto va a ser en una infusión continua. O si lo queremos utilizar en estándar, va a ser de 100 miligramos por metro cuadrado al día por 5 días en infusión continua. Y como les había mencionado, el tratamiento de elección para la remisión va a ser el autotrasplante de células madre hematopoyéticas, y se recomienda más que sea halogénico. Y como mis compañeros también ya habían mencionado, hay por lo regular, el tratamiento que les acabo de explicar es para el tipo de leucemias mieloides agudas, de acuerdo a su clasificación, pero como habíamos visto, hay una la promielocítica,
que tiene un buen pronóstico y se puede utilizar otro tipo de tratamiento. En esta se va a usar lo que es la tretinoína en 45 miligramos por metro cuadrado al día, y esto va a ser por vía oral hasta que se documente la remisión, más quimioterapia concurrente basada en antraciclina. Entonces vamos a consolidar la quimioterapia usando la antraciclina, y también se menciona que pueden utilizar trióxido de arsénico. Esto se usa después de lograr la remisión completa y también antes de la consolidación con la quimio con antraciclina. Em, pues estos pacientes pueden tener diversas reacciones, por lo que pues la persona encargada de administrar estos fármacos pues debe de estar al pendiente, pero pues se sugiere que el tratamiento pues se lleve hasta pues, el tiempo indicado para que pues no haya una, una remisión. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.